Hola a todos, vamos a continuar con el módulo respiratorio. El tema que vamos a hablar es oxigenoterapia. Vamos a hablar de la definición, que es la administración de oxígeno medicinal en una concentración mayor que la del aire ambiente, al 21%. Se define así al uso terapéutico del oxígeno. Como medicación terapéutica debe ser dosificado teniendo en cuenta los efectos adversos y sus precauciones. El objetivo de la oxigenoterapia es tratar la hipoxemia y evitar la hipoxia tisular. Hipoxemia es la disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre por debajo de 60 mililitros de mercurio o una saturación por debajo del 90%. Esto, por debajo de estos valores hay un riesgo de hipoxia tisular, la hipoxia es la pérdida de oxígeno en un compartimiento particular del cuerpo y hay diferentes hipoxias. Tenés la hipoxia hipoxémica, que es una reducción del contenido de oxígeno en sangre, una anémica, que es una reducción de la hemoglobina, una de estancamiento, que es un flujo inadecuado de una región, y tenés la hipoxia histotóxica, que es un trastorno en el metabolismo celular. Después acá en esta tabla se ve la media de PO2 y de saturación, en el cual hay diferentes valores según la edad, y vemos que la edad por arriba de 64 años, ya la PO2 va a un rango de 67.3 a 110.1 de mililitros de mercurio, con un rango de saturación de 92.7 a 98.3%. Después, los riesgos ocasionados por la hipoxia en los distintos sistemas tenemos a nivel respiratorio, hipertensión pulmonar, a nivel cardiovascular, isquemia miocárdica, infarto, isquemia e infarto de otros órganos, hipoperfusión, hipotensión, arritmia, a nivel metabólico, acidosis láctica, a nivel nervioso, confusión y delirio, a nivel renal, necrosis tubular aguda. Estrategias para lograr la entrega de oxígeno a los órganos vitales tenemos a través del el oxígeno suplementario, que el incremento de la PO2 de 45 a 68 mililitros de mercurio representa a un aumento del 22% en disponibilidad de oxígeno, y el incremento aún más de 68 a 124, el incremento es solo un 9%, que comparado con el incremento del gasto cardíaco es muy pequeño, el 9%. Vemos que el incremento del soporte del gasto cardíaco, incrementando de 4 a 6 litros, el incremento es un 50% en disponibilidad de oxígeno. Igual que el soporte de la concentración de hemoglobina, que el incremento de la hemoglobina de 7 a 10 incrementa un 48% en disponibilidad de oxígeno. Después, con respecto a las causas y tratamiento, es importante saber las causas para enfocar el tratamiento, y vemos que la hipoventilación, el tratamiento es el incremento de la ventilación alveolar, y la baja relación BQ, el tratamiento es presión positiva continua, igual que en el shunt intrapulmonar. Vemos que la única causa en el cual el tratamiento es oxígeno es cuando hay una baja concentración de oxígeno inspirado por debajo del 21%. Por eso, aunque el oxígeno suplementario puede aumentar la PO2 en muchas circunstancias, la oxigenoterapia es el tratamiento específico solo para revertir la hipoxemia arterial causada por la reducción de la FiO2 del aire inspirado. La hiperoxemia es la PO2 por arriba de 120 mililitros de mercurio, saturando 100%, y los riesgos ocasionados por la hiperoxemia aguda en los distintos sistemas son a nivel respiratorio, deterioro de la relación BQ, atelectasias por absorción. A nivel cardiovascular tenemos isquemia miocárdica, siempre en un contexto de hematocrito bajo, reducción del gasto cardíaco, reducción del flujo sanguíneo coronario, aumento de la resistencia periférica, hipertensión. A nivel metabólico, aumento de radicales libres, y a nivel renal, caída del flujo sanguíneo renal. La injuria pulmonar aguda hiperóxica es la FiO2 la FiO2 tóxica generalmente se considera por arriba del 60%. Igual hay estudios experimentales que encuentran toxicidad entre 40 y 65%. La injuria tisular
mediada por radicales libres, y otras ROS. Es una injuria tisular. Y bueno, los ROS son especies reactivas de oxígeno. Y bueno, el trastorno en la distribución de la perfusión tisular. Y bueno, tiene características de edema pulmonar agudo, áreas hemorrágicas, etapa fibroproliferativa subaguda, formación de membrana hialina, engrosamiento de las arteriolas pulmonares, cambios enfisematosos, alteración de la relación BQ. Toma como características de distrés esta injuria pulmonar aguda hiperóxica. Y con respecto a las especies reactivas de oxígeno, estos ROS, se forman por exposición prolongada al oxígeno y eventos de hipoxia y reoxigenación. Tienen potencial tóxico con daño directo a moléculas biológicas, oxidación de ADN, proteínas, lípidos y carbohidratos, y daños indirectos por liberación de productos citotóxicos. Su tasa de formación depende directamente de la PO2 y el estrés oxidativo mediado por ROS puede conducir a necrosis celular y apoptosis. Acá en este cuadro se ve una relación entre la hiperoxemia y la neumonía asociada a la ventilación. Vemos que la hiperoxemia genera una desnitrogenación que genera telectasia, llevando a la neumonía asociada a la ventilación. La hiperoxemia también generando una alteración de la eficacia de los macrófagos alveolares, que genera una disminución del clearance bacterial, que también conlleva a la neumonía asociada a la ventilación. Y esta hiperoxemia también lleva a una injuria pulmonar aguda hiperóxica que genera hemorragia pulmonar, edema y fibrosis, y igual que generar mayor duración de ventilación mecánica, que llevan todo esto a una neumonía asociada a la ventilación. Después, con respecto a la hipoxemia permisiva, hay una saturación que va entre 85 y 89%. Es una estrategia recomendada en distrés grave, que prioriza la protección pulmonar, siempre asegurando la hemoglobina y el índice cardíaco, ¿no?, para mantener una disponibilidad de oxígeno normal a los tejidos. Y acá en el ARSNet vemos que tanto en los dos grupos, en el cual tenés un volumen tidal de 12 mililitros kilos, como el grupo de 6 mililitros kilos, tienen el mismo objetivo de oxigenación, que es una PO2 entre 55 a 80 mililitros de mercurio, o una saturación de 88 a 95%. Después acá vamos a hablar un poco en pacientes con enfermedad aguda, cuándo se debe iniciar la oxigenoterapia, cuánto oxígeno se debe administrar, cuál es el límite inferior de saturación, cuál es el límite superior de saturación. Acá hay un trabajo de Semieniuk en el cual da unas recomendaciones para los pacientes críticamente enfermos, en el cual dice que bueno, culturalmente proveemos oxígeno independientemente de la saturación, y hay una revisión sistemática reciente y metaanálisis que ha mostrado que mucho suplemento de oxígeno incrementa la mortalidad. Y bueno, para pacientes que reciben oxigenoterapia, apuntar a una saturación por debajo del 96% es una recomendación fuerte. Y para pacientes con infarto miocárdico agudo o stroke, no iniciar oxigenoterapia en pacientes con saturación por arriba del 90%, siendo recomendación fuerte cuando es por arriba del 93%, y recomendación débil cuando es una saturación entre 90 y 92%. Después, con respecto al rango de saturación para la mayoría de los pacientes, va de 90 a 94% y 88 a 92% para los pacientes con riesgo de falla hipercámnica. Acá un poco de lo mismo, se ve el cuadro en el cual se ve la recomendación 1, que es fuerte, que es no parar con la oxigenoterapia cuando la saturación está por arriba del 96%. Esto es para la mayoría de los pacientes críticamente enfermos. Después tenés la recomendación 2 y 3, que es para los pacientes con stroke o con infarto miocárdico, en el cual la recomendación es fuerte en la 3, en el cual dice no iniciar oxigenoterapia cuando la saturación está en 93% o mayor a este valor, y la recomendación es débil, de que sugiere no iniciar la oxigenoterapia cuando está el valor entre 90 y 92%.
acá un poco de lo mismo, de las recomendaciones 1, 2 y 3, en el cual se compara pacientes utilizando la recomendación y pacientes con oxígeno de manera deliberada, y mostraban que cuando se utilizaba la recomendación había menor mortalidad. Después en este trabajo también habla de los umbrales de condiciones que podrían beneficiarse de umbrales de saturaciones de oxígeno más altos o más bajos. Tenés un target bajo cuando una saturación de 88 a 92% para los pacientes con riesgo de falla hipercápnica, por ejemplo los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la obesidad, hipoventilación, enfermedad neuromuscular, la apnea obstructiva del sueño, una disminución del drive central por sedación, por un stroke, por una encefalitis, y los pacientes que se benefician con un alto target, con una saturación al 100%, serían los pacientes intoxicados con monóxido de carbono y neumotórax. Posibles mecanismos que podrían incrementar la mortalidad. Dice que la razón por el cual el excesivo suplemento de oxígeno incrementa la mortalidad es incierto, pero el excesivo oxígeno puede disminuir el gasto cardíaco, generar vasoconstricción, inflamación y estrés oxidativo. Y además el excesivo oxígeno puede generar una saturación falsamente tranquilizadora y hacer dificultoso el reconocimiento de un paciente cuando su condición empeora. Después los valores y preferencias es que bueno, el panel cree que la mayoría de los pacientes valorarían evitar cualquier pequeño incremento del riesgo de muerte con oxígeno suplementario. Y bueno, con respecto a las guías británicas 2016, también hay muchas recomendaciones en estas guías, y bueno, podemos decir brevemente de estas guías que bueno, las guías recomiendan apuntar una saturación normal o casi normal, excepto los pacientes con riesgos de falla hipercápnica o pacientes con cuidados paliativos terminales. Para la mayoría de estas guías dicen que para la mayoría de los pacientes buscar un rango de saturación de 94 a 98% y 88 a 92% para los pacientes con riesgo de falla hipercápnica. Después acá algo interesante que bueno, evaluar clínicamente a los pacientes que les cae la saturación un 3 o mayor a 3% del valor del valor de saturación objetivo. Después, bueno, con respecto a las enfermedades críticas que requieren altos niveles de oxígeno suplementario, la guía esta dice que bueno, iniciar la oxigenoterapia con una máscara de reservorio a 15 litros por minuto y reduciéndolo, siempre buscando un rango de saturación entre 94 a 98%. Y después dice que bueno, pacientes con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o riesgo de falla hipercápnica, buscar un rango de saturación entre 88 a 92%. Después la guía de prescripción para pacientes con hipoxemia aguda es primero preguntarse si el paciente está críticamente enfermo, si comenzar con la máscara de reservorio a 15 litros por minuto, si es no, preguntarse si tiene riesgo de falla hipercápnica, y bueno, si es sí, buscar una saturación, un rango de saturación entre 88 y 92%, si es no la respuesta, un rango de saturación entre 94 a 98%. Enfermedades graves que requieren niveles moderados de oxígeno suplementario si el paciente está hipoxémico. Esta recomendación habla de iniciar la oxigenoterapia con una canulita nasal de 2 a 6 litros por minuto o una máscara simple de 5 a 10 litros por minuto. Si el paciente no tiene riesgo hipercápnico y está saturando por debajo de 85, utilizar una máscara de reservorio a 15 litros por minuto, buscando el rango de saturación entre 94 a 98%. Si el paciente sí es EPOC, tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica o riesgo de falla hipercápnica,
buscar un rango de saturación entre 88 y 92% y luego evaluar los gases arteriales y viendo si la CO2 es normal, ya podríamos utilizar un rango de saturación entre 94 a 98%. Condiciones para que los pacientes deben ser controlados de cerca, pero no se requiere oxigenoterapia a menos que el paciente sea hipoxémico. Habla de que si está hipoxémico, comenzar con una canulita nasal de 2 a 6 litros o una máscara simple a 5 a 10 litros. Y bueno, si el paciente, un poco de lo mismo, ¿no? Si tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica o riesgo de falla hipercápnica, tener un rango de saturación de 88 a 92% y luego evaluar los gases arteriales, y si la CO2 está normal, ya podríamos utilizar un rango de saturación de 94 a 98%. Acá tenemos un diagrama de flujo para la administración de oxígeno, en el cual se hace una comparación entre Venturi y canula nasal, que se podría inicialmente utilizar cualquiera de las dos, hasta llegar a una Venturi del 40%, que corresponde a 10-15 litros por minuto, se correlaciona con una canula nasal o una máscara simple a 5 o 6 litros. Y luego de esto pasaríamos a una máscara Venturi del 60% con una cantidad de litros de 12 a 15 litros por minuto, que corresponde a una máscara simple ya de 7 a 10 litros por minuto, y luego de esto ya ahí pasaríamos a la máscara de reservorio a 15 litros por minuto. Siempre este diagrama teniendo en cuenta los signos de deterioro respiratorio, como los signos de retención de CO2. Bueno, con respecto a la administración de oxígeno, es importante saber que es un fármaco, es un gas medicinal, tiene un uso generalizado, es la droga más utilizada y menos prescripta. Necesitaríamos una indicación precisa en cuanto a dosis, tiempo de uso, dispositivo, objetivo y descontinuación, y bueno, tener un monitoreo a través de la saturación y tener en cuenta estos efectos adversos y siempre manipular con seguridad. El oxígeno es un bien limitado que debe administrarse racionalmente con una indicación precisa realizada por personal capacitado para ese fin, ya que vimos que con la pandemia fue un bien muy limitado y hubo instituciones que se quedaban sin oxígeno. Después, con respecto al Flumiter, el Flumiter o regulador de flujo es una válvula de paso simple y un rotámetro o flujómetro de forma esférica que indica la velocidad del gas en una escala numérica en litros minutos, que tenemos los de escala baja, los que vemos siempre, que van de 0 a 15 litros, pero hay que saber que también están los de escala alta, que van de 0 a 70 litros, que estos se podrían utilizar para la CAFO. Así que bueno, hay otros que no tenemos, pero que existen, y después bueno, permiten un flujo mayor al abrir hasta el máximo caudal posible, que es el full open, que llegaría midiéndolo llegaría a 15 a 60 litros por minuto, que muchas veces se usa full open para la CAFO. Y bueno, y fuera de la escala establecida, lo que sí fuera de la escala establecida no hay mecanismo de regulación y se pierde linealidad, apertura e incremento de flujo, perdiendo toda posibilidad de regulación de flujo. Después, con respecto al transporte, es importante saber que es un cilindro de acero o aluminio que contiene oxígeno en estado gaseoso, que a través de válvulas reductoras de presión entregan el gas acorde a la presión de los dispositivos empleados. El gas es comprimido a alta presión, por lo cual hay que tener una manipulación muy cuidadosa para evitar accidentes. Y bueno, saber que tiene dos manómetros. El primer manómetro es de presión de almacenamiento y el segundo es un manómetro o flumiter, muchas veces, de presión y flujo de salida. Y bueno, con respecto a los cilindros, es importante saber calcular el volumen remanente y el tiempo de uso, para saber cuando uno realiza un transporte, un traslado, cuánto tiempo tenemos de oxígeno. Por lo cual, para sacar ese tiempo remanente, es importante sacar primero el volumen remanente, que es igual al volumen del cilindro por presión actual sobre presión inicial.
El volumen del cilindro, por lo general los cilindros hospitalarios grandes son de 6 metros cúbicos o 6.000 litros, y esto se multiplicaba, como decía, por presión actual. La presión actual es el presión de llenado actual que está indicado en el manómetro de salida del cilindro, por lo cual todo esto dividido por la presión inicial te da un valor que es el volumen remanente, y saber que bueno, la presión inicial es la presión de llenado inicial a carga completa, que por lo general va, según la unidad, es 2200 o 155. Bueno, en este valor de volumen remanente se puede sacar, con este valor nos sirve para sacar el tiempo remanente, que el tiempo remanente es igual al volumen remanente sobre el flujo, que es el flujo en el cual le administramos al paciente, sobre 60. Sobre 60 es para que te dé en horas. Y bueno, después tenemos que hablar de los dispositivos que tenemos, que son de bajo flujo o alto flujo. Los de bajo flujo de rendimiento variable, tenemos la cánula nasal, la máscara simple, la máscara con reservorio de reinhalación parcial, la máscara con reservorio sin reinhalación, y la máscara de aerosol terapia, que es el nebulizador. El del nebulizador. ¿Y por qué de rendimiento variable? Porque depende de la demanda ventilatoria, ¿no? De la cantidad de volumen minuto que necesita el paciente, que está manejando el paciente. Según eso, la FiO2 va a modificarse, siendo variable. Por eso, un paciente, por ejemplo, con una demanda ventilatoria de 30 litros por minuto, en el cual tiene 40 frecuencias respiratorias por minuto, manejando un BT por cada respiración de 750 mililitros, este paciente dándole 2 litros de oxígeno, 2 litros por minuto de oxígeno, por ejemplo en una canulita nasal, haciendo la fórmula, que es 2 litros que le damos por la canulita, que sería al FiO al 100 al 1, más los 28 litros restantes, que estarían aire ambiente, sería 0,21, todo esto dividido el volumen minuto total del paciente, que eran 30 litros por minuto, nos va a dar 0,26, el 26% de FiO2, nos va a representar esos 2 litros por minuto. En cambio, si este paciente está con una demanda de 5 litros por minuto, por ejemplo, ya está con una frecuencia respiratoria de 10 de frecuencia respiratoria por minuto, con un BT en cada respiración de 500 mililitros, si vos le das ese mismo cantidad de oxígeno, 2 litros por minuto, nos va a representar mucho más de FiO2, porque son 2 litros por minuto al FiO al 100, más esos 3 litros restantes, que son de esos 5 litros por minuto que tiene de volumen minuto este paciente. Todo dividido 5 litros por minuto nos va a representar 53%, por lo cual este paciente, con esta menor demanda de aire, esos 2 litros por minuto va a representar mucho más en FiO2 y va a estar saturando mucho más su saturación de oxígeno con respecto a este paciente que tiene mayor demanda ventilatoria. Bueno, con respecto a la canulita nasal, tenemos que se tiene que utilizar de 1 a 5 litros por minuto, y va a representar la FiO2 según la cantidad de litros por minuto, igual siempre teniéndolo en cuenta entre comillas, ya que sabemos que es de rendimiento variable. Después, la máscara de reservorio, tenemos la de reinhalación parcial y las de no reinhalación, que tienen estas valvulitas que unidireccionales, tanto acá y acá, que evitan que no se reinhale el dióxido de carbono, por lo cual la de reinhalación parcial podemos llegar a tener una FiO2 aproximada y máxima de 70, y con la de no reinhalación podemos llegar hasta un 80% de FiO2 administrada. Después, los dispositivos de alto flujo o rendimiento fijo, tenemos la máscara Venturi, la cánula nasal de alto flujo o CAFO, este sistema de humidificación y aerosol de gran volumen, el halo que se usa en pediatría, y la bolsa de reanimación o AMBU.
¿Por qué de rendimiento fijo? Porque se caracterizan por el alto flujo entregado con una FiO2 preestablecida que se mantiene constante y en la mayoría de los casos el volumen generado por la mezcla es lo suficientemente elevado para alcanzar la demanda ventilatoria del paciente. Como decíamos, tenemos la máscara Venturi. Hay varios modelos, acá hay un modelo en el cual se va girando esto según la cantidad de litros por minuto y FiO2, que podemos llegar a 15 litros por minuto, llegando a una FiO2 de 50%. Y bueno, tenemos el otro modelo que es se pone según el color, tenés la cantidad de litros y FiO2 administrada. Después la bolsa o máscara de reanimación tiene la capacidad de administrar al 100% de oxígeno, puede llevar un FiO del 100 a presión positiva continua durante la inspiración. Y bueno, y acá tenemos con respecto, esta tabla muestra la evaluación de 16 adultos con diferentes AMBU y bueno, vemos que el AMBU utilizado a una mano, ambuceando a una mano, llegamos a un BT de 550 a 600 mililitros de BT y bueno, a dos manos podemos ver cómo se puede alcanzar a 800 o 850 mililitros de BT. Así que bueno, vemos que acá con dos manos podemos generar un volutrauma y bueno, eso es erróneo utilizarlo muchas veces, que utilizamos a dos manos buscando reclutabilidad pulmonar y bueno, lo que necesitaríamos sería colocarle al AMBU una válvula de PIP con ese fin. Así que bueno, eso a tener en cuenta y bueno, y acá también se puede ver que con una frecuencia, ambuceando con una frecuencia 12 y a una mano se puede llegar a una FiO al 100% y como con una frecuencia 12 a dos manos se puede llegar a un 72%, a un menor valor de FiO2, siempre sabiendo que la bolsa del AMBU se llena en expiración, por eso a mayor frecuencia respiratoria la FiO2 administrada disminuye. Podemos ver en cada modelo de AMBU que sucede eso. Así que bueno, eso y bueno, después que quedan estos ítems a saber que bueno, elegimos el dispositivo que permite alcanzar rápidamente el objetivo de saturación para cada situación clínica en particular. En pacientes con elevada demanda ventilatoria debe utilizarse dispositivos de alto flujo y bueno, con respecto a la modificación, que es todo un tema para hablar, podemos decir brevemente que la modificación se indica en casos de flujos elevados, tiempos prolongados de terapia, obstrucción o sequedad de mucosa. Lo que sí sabemos que debe evitarse humidificadores de burbuja que no sirven, que hay un trabajo del hospital italiano de Nicolás Rux que muestra que no se llega a la humidificación óptima, por lo cual no sirve utilizar esos humidificadores. Y bueno, y se debe monitorear y registrar la indicación, el uso y la discontinuación de la oxigenoterapia. Así que bueno, muchas gracias.